CPI Podcast, una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. Una herramienta alternativa de nuestra comunicación. CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. La correcta gestión del riesgo de fraude es parte de las estrategias de continuidad de los negocios que resulta obligatorio ante el panorama actual. Hoy en el programa La Voz del Contador Privado estaremos compartiendo con un experto el papel de los profesionales ante este escenario. Iniciamos. ¿Qué tal, colegas y amigos? Bienvenidos a su programa La Voz del Contador Privado. Hoy nos sentimos muy honrados de recibir a un distinguido contador privado incorporado que goza del privilegio de haber obtenido la mayor posición a la que se puede aspirar en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, ser el presidente de nuestra institución. Hoy nos acompaña el licenciado Gustavo Flores Oviedo, que además de ser expresidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, ha sido presidente del Colegio de Contadores Públicos y recientemente director del Instituto de Contadores de Auditores Internos de Costa Rica. Buenos días, don Gustavo, un placer tenerlo con nosotros. Muy buenos días, Juan Carlos, realmente un honor para mí que hayan tenido la distinción de invitarme a este programa La Voz del Contador Privado. Y pues definitivamente esperemos contribuir un poquito con el tema que ustedes nos han pedido que podamos cursar y conversar en esta mañana. Muchas gracias. El tema que vamos a tratar, aprovechando la experiencia, el conocimiento de don Gustavo, es la gestión del fraude en tiempos modernos. Definitivamente que el tema del fraude, desgraciadamente, ha evolucionado no solo en Costa Rica, sino en el mundo. Y hoy vamos a desarrollar el tema con alguien que definitivamente domina todos los conceptos antifraude, que es muy importante hacer la salvedad, es antifraude. No somos especialistas en fraude, especialistas en antifraude. Les vamos a recordar nada más que estamos a nombre de nuestros patrocinadores, Tecnosoft, Cyberfuel, Contador Express y Tecapro. Y bueno, vamos a estar acá tratando el tema. Don Gustavo, si le parece, podemos iniciar por definir qué es fraude. Bueno, don Juan Carlos, hablamos de riesgo de fraude y entonces a partir de comentar sobre ese concepto, recordémonos que siempre el riesgo va a ser la eventualidad de un suceso, ¿ok? A partir de eso hay dos conceptos vinculantes importantes en materia de riesgo, como es el riesgo inherente y el riesgo residual. Correcto. Entendiendo precisamente en el riesgo residual
aquella exposición que hay a la pérdida de un proceso o actividad, pero ¿a partir de qué? De que tomamos acciones o damos un tratamiento a esos procesos. En las organizaciones internacionales hay conceptos muy particulares cuando nos definen precisamente el término fraude. El IASB, por ejemplo, el IAIA Global y la ACFE, todos tienen un concepto, una definición sobre fraude definitivamente similar, pero en todas las definiciones o conceptualidades nos encontramos básicamente con que hay una palabra clave, una palabra que le podemos decir o llamar común denominador. Y es que cuando estamos frente al fraude es porque se ha generado un engaño, ¿verdad? Un engaño que previene precisamente de cualquier acto ilegal. Recordemos también que se ha definido claramente que cuando estamos hablando de un fraude es porque no se implica el uso de la violencia. Cuando hablamos de fraude, y evidentemente digamos del riesgo de que haya un fraude, podríamos decir que hay alguna organización que esté exenta de ese riesgo de fraude, Gustavo. Don Juan Carlos, como lo decías, lamentablemente esto se ha convertido en día a día, no hay excepción a la regla. No hay excepción. Yo en algunas presentaciones siempre he mencionado y he dicho que cuando estamos hablando de fraude es casi algo que se ha convertido como en un flagelo de moda. Ah, qué pena porque hablando de cuando entra uno a analizar este tipo de temas y habla de moda, entonces ya es, desgraciadamente, socialmente va siendo como normal, ¿verdad? Se va haciendo como parte de, ya la gente lo ve como, bueno, hubo fraude otra vez, o, ¿verdad? Hay corrupción, haciendo la diferencia de que no es lo mismo el fraude que la corrupción. Ahora, si hablamos de que el fraude ha evolucionado, y conversábamos ahora y hemos conversado muchas veces de que hace 20 años se dio el boom del caso Enron, que fue una verdadera locura, porque realmente el mundo nunca está preparado para estas cosas, ¿verdad? Y siempre decimos, es que este es el fraude del siglo, pero es que bueno, los tiempos van cambiando, la evolución, la globalización, ¿verdad? ¿Qué tanto ha evolucionado el fraude a partir, digamos, de que hace 22 años tuvimos la supernoticia del caso Enron? Bueno, así es, Juan Carlos. Cada década viene consumando hechos muy tristes con relación al tema de fraude. Ya lo mencionaste, en el 2022 estamos cumpliendo 2 décadas de que se haya declarado uno de los temas más complicados en materia de fraude, y que no solamente en materia de fraude, sino las implicaciones que eso genera para la profesión contable. Recordemos precisamente que si bien es cierto, hay un antes y un después del caso de Enron, hoy, 2 décadas después, nos encontramos con una materialización de riesgos que no solamente son riesgos de fraude, sino que han venido asociados por riesgos de corrupción, por riesgos de soborno. Tenemos una serie de elementos que precisamente han avanzado de manera célere en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque lo habitual hace 30 años atrás era pensar en aspectos de un riesgo financiero, de un riesgo operativo. Hoy en día, pues obviamente se plantean en las organizaciones del mundo entero otros tipos de riesgos que son los que básicamente se han venido cristalizando. En cuanto a la evolución, bueno, en algún momento dijimos de un antes y un después. Sí. Hoy, 20 años después, hace ya más o menos 2 años, cuando vimos la declaratoria de Odebrecht, nos podemos decir que la historia cambia, que se perfeccionan las técnicas, y por eso nos corresponde a todos los profesionales, ya sea de las ciencias contables, desde el punto de vista de un experto contable o desde el punto de vista de un auditor interno o externo, empezar a trabajar con esas metodologías preventivas. De hecho, don Gustavo, en todos estos eventos también hay una pregunta automática, siempre, porque pasó con Enron, que son casos internacionales y todo, porque si sumamos lo que ha pasado en décadas,
vamos a llegar desgraciadamente a un número cuantioso, pero nos pasa también en Costa Rica, ¿verdad? No es solo internacional, sino nacional. Y desgraciadamente, conforme se dan los casos, se deteriora la imagen del contador, la imagen del asesor financiero, porque casi que la pregunta automática cuando sale una noticia de esas es, ¿y quién es el contador? ¿Y quién es el auditor? Sí, en realidad es un punto muy, muy importante. Y me devuelvo a la pregunta que me hacías ahora. Y podemos decir, ¿creemos realmente que las empresas pueden ser víctimas de algún fraude? Claro. En el último año, básicamente, las estadísticas nos dicen que un 83% de las empresas a nivel mundial, de una u otra forma, se ven perpetradas por un acto fraudulento. Según la norma ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno, todo inicia para hacer este tipo de gestión a través de una matriz de riesgos, ¿verdad? Ese es el primer paso. Funciona igual con el fraude. Sí, claro. Antifraude. Claro que sí, Juan Carlos. De hecho, acordémonos que en nuestros inicios, nuestras perspectivas de actuación iban en función de control. Hoy en día todo es en función de riesgo. Entonces, de igual forma, cuando estamos haciendo un análisis o identificación de riesgos, particularmente lo hacemos a través de un mapeo Correcto. De una matriz de riesgos que nos permita definir precisamente todas las contingencias que podríamos enfrentarnos. Y ahí nos lleva a algo muy importante, y es la razón por la cual esto se ha materializado más en los últimos años. Y es que a veces uno se pregunta, ¿por qué se da? ¿Por qué sucede? ¿Quiénes lo hacen? Pregunta interesante, ¿eh? ¿Verdad? Entonces hay que tener un tema clarísimo, y que es básicamente de que el defraudador puede actuar solo o en colusión. Las estadísticas al último año nos dicen que un 41% de las organizaciones sufren de fraude porque lo ha cometido una persona. Pero también nos dicen las estadísticas que en los últimos años un 32% de las organizaciones se ven en actos fraudulentos porque hay una colusión interna. Y casi muy cercano a ese 32% está lo que conocemos como la colusión externa. ¿Y qué es la colusión externa? Bueno, la colusión externa es cuando los fraudes se materializan basados en ¿qué? En diferentes actores, que son empleados como terceros, como ex empleados, los proveedores, socios, los contratistas, los clientes, etc. Es que la matriz de riesgos es un tema interesante, porque en la matriz de riesgos deberíamos tener perfectamente claro, y creo que sí se logra, ¿verdad? Que es un arma de doble filo al final. Hay riesgo interno, hay un riesgo externo que debemos identificar claramente, donde hay posibilidad, ¿verdad?, de que haya negocios entre partes, pero lo más importante, una matriz de riesgos puede estar muy completa. El tema no es solo la matriz de riesgos, sino la forma en que vamos a ejecutar las acciones para que esa matriz de riesgos realmente sea un tesoro. Totalmente de acuerdo. La matriz de riesgo es una herramienta, y a partir de esa herramienta pues toca establecer básicamente los procedimientos de control, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué nos dice el hoy fundamentalmente en materia de fraude interno? Bueno, que más o menos el 58% son fraudes que se dan a través de malversación del efectivo, por ejemplo. Nos dice que un 42% más o menos es a través de la malversación del robo de activos. Y algo que ha venido creciendo fuertemente y que muy tristemente lo hemos visto en los últimos 2 años en Costa Rica, y es básicamente todos los fraudes que han venido generados o antecedidos del tema precisamente de conflictos de interés. Conflictos de interés que de una u otra forma se cristalizan de 3 formas. Tenemos conflictos de interés aparentes, potenciales, y los que de una u otra forma hemos visto en muchas de las organizaciones de nuestro país en los últimos 2-3 años, como son los conflictos reales. Igual en las estadísticas, los 2 primeros puestos siguen siendo un tema de dinero, porque la malversación de fondos
Y el mal uso de activos, desde cualquier punto de vista, usualmente es un tema relacionado directamente con dinero. Me parece que las otras líneas son más un tema como de poder, como de manejo de grupos, manejo de organizaciones y más un tema de orgullo de la gente, ¿verdad? Ese es un punto sensible, Juan Carlos, y sobre todo porque deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué los colaboradores, si estamos hablando de fraude interno, cometen un fraude? Y básicamente hay 4 cosas en común. 1, los problemas financieros que de una u otra forma no los pueden solventar con sus recursos normales. 2, cuando en algún momento consideran que el robarle a la empresa es la solución para enfrentar su problema. 3, cuando de alguna u otra forma su conducta se racionaliza y muchos piensan en el momento de actuar que no están cometiendo un delito. Y otra, o la cuarta cosa en común, se genera básicamente cuando hay algún grado de inconformidad con la compañía, que era esto último que mencionabas. Las abuelitas y los abuelitos tienen un refrán que dicen que no hay corazón traidor a su dueño, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Uno sabe cuando está haciendo las cosas bien y cuando está haciendo algo malo. Y definitivamente que aunque las estadísticas nos llevan a eso, ¿verdad? Y esas 4 razones son fundamentales, está claro que simplemente son justificantes, ¿verdad? Es que yo tengo un problema económico y es culpa de la organización, no es mi culpa. Y entonces, ¿verdad? Exacto, que es como algo que está pasando normalmente. Yo le traslado la responsabilidad a la otra persona, ¿verdad? Claro, o a la organización. Si no me pagan mejor, o simplemente, así lo veo. El fraude interno, por lo menos desde mi punto de vista como contador, porque ser contador trae dentro de la formación académica y dentro de la conceptualización de la función, el tema del control, el tema de la salvaguarda de los recursos, ¿verdad? Pero qué complicado cuando uno enfrenta, porque a veces de repente uno dice, bueno, es que es externo, entonces uno entiende que es, pero interno. Además es un golpe emocional a la organización, que ya estamos hablando de otro concepto, ¿verdad? Que va ligado, que es esa parte emocional de la gente que está dentro de la organización. ¿Cómo se justifica? Hay un detalle importantísimo, y te has preguntado, por ejemplo, ¿cuál ha sido el costo del fraude? Debo decirte que la experiencia denota que el fraude para las compañías representa el 1% del promedio total de sus ingresos anuales. Uf. Pero hay algo más grave aún, Juan Carlos, y es que se dice en los análisis y en los estudios actuales que hay un 8% de esas empresas a nivel mundial que no les ha sido posible cuantificar su pérdida. O sea, que todavía no conocen realmente el costo del fraude. O sea, que ese 1% se queda en el limbo. Así es. Y todavía estamos hablando ahí solo de la parte financiera, y la parte emocional es todavía más complicado de cuantificar, porque entonces la gente, que es natural en la gente, que comienza a decir, pero es normal, y si lo hizo aquel, lo puedo hacer yo, y no pasa nada. Una empresa tan grande no lo va a sentir, que no es un tema de que la empresa lo sienta o no, es un tema de hacer las formas correctamente. Y entramos ahora sí, ya hablamos de esta parte emocional y de los costos, ya hablamos un poco del tema de definir qué es el fraude y de todas estas estadísticas que generan tantísimo desagrado. Hacemos la matriz de riesgos y entramos al programa antifraude. ¿Cuál es la manera correcta de abordarlo? Si es que existe. Ok, ahí empiezo de atrás para adelante. Vamos a ver, imagínate que se dice que hay un 59% de las empresas a nivel mundial, primero, que no tienen o que no creen necesario establecer un programa integral antifraude. Debemos recordarnos que la estrategia integral precisamente de prevención de fraude, a partir de esa matriz que mencionabas, se refiere a que es necesario contar con un enfoque holístico. Y que a partir de ese enfoque holístico, si bien es cierto, el fraude es un delito de las organizaciones, tenemos que
tomar en consideración 3 aspectos: que nuestro programa antifraude prevenga, detecte y por supuesto nos ayude o nos genere una respuesta inmediata a todos aquellos potenciales casos de fraude. Bueno, estamos en la mañana de este día, vimos que hay un nuevo hackeo a la caja. Y entonces aquí otra vez volvemos al tema de la prevención, otra vez al tema de la necesidad o no de ser preventivos. ¿Qué es lo mejor, ser preventivos o ser correctivos? Hoy somos correctivos, desgraciadamente. Sí, no podemos seguir bajo una línea reactiva, tiene que haber una línea proactiva. Y te voy a decir por qué, y eso me lleva a lo que son las teorías del fraude y específicamente en el diamante del fraude. Ok, ¿por qué razón? Te lo decía antes, bueno, ya hablaste, ese es otro tipo de riesgo que no existía hace 30 años. Sí. Los riesgos cibernéticos, los ataques, ¿verdad? El ciberterrorismo. Pero particularmente hay un punto relevante en esta teoría del fraude, y es fundamentalmente que no solamente se ocupa estar motivado, racionalizar la conducta y buscar la oportunidad, sino que hoy tenemos al frente de este tipo de actos a gente que tiene una capacidad absoluta. Y cuando hablamos de la capacidad absoluta, conceptualmente dentro del diamante del fraude, es porque el defraudador puede sentir presión, justifica su situación, tiene la oportunidad, pero si no tiene la capacidad, no va a poder llevar a cabo el fraude. Don Gustavo, ¿existe dentro de todo esto que vemos alguna forma o se ha detectado algún indicador de motivación para hacer el fraude? Bueno, que no sea dinero, digamos, o no solo dinero, si hay algo más. Bueno, ahora mencionábamos precisamente 3 o 4 cosas de punto en común, ¿verdad? Que mucho generalmente se propicia a partir de una necesidad personal, que obviamente se traslada y que hace que eso se envuelva a nivel de las organizaciones. Pero también, y lo decíamos ahora, el costo de oportunidad, Juan Carlos. Sí. Porque hablábamos al inicio de que teníamos que tratar de enfocar este programa de la voz del contador privado en tiempos actuales. Porque en tiempos actuales denota algo que se le llama la ecuación de la corrupción, que es de Robert Klitgard, ¿verdad? En donde básicamente podemos decir que la corrupción es igual a ¿qué? Al monopolio, a la arbitrariedad, menos la transparencia. ¿Y por qué traemos a colación esto? A partir de esa capacidad tenemos una serie de elementos que lo han particularmente precedido. ¿Y por qué el monopolio? Porque hay una capacidad única de proveer un bien y un servicio. Y por ejemplo, en las circunstancias que hemos estado, que algunos decimos a hoy, si estamos realmente en pandemia o en pospandemia, porque todavía existe esa enorme duda, pues obviamente en esta ecuación el monopolio e incluso el segundo elemento, que es la discrecionalidad, nos afecta muchísimo para que las organizaciones eleven precisamente los riesgos de fraude, la materialización de los riesgos de fraude. ¿Por qué? Porque en la discrecionalidad, acordate, es el grado precisamente de libertad con el cual se toma cualquier decisión. Y cuando estamos frente a una emergencia, con mucho más razón eso puede suceder. Esa discrecionalidad se dispara en tiempos de crisis, como exactamente nos ha pasado, ¿verdad? Estamos en un punto en el que de repente nadie se atreve a cuestionar o nadie se atrevía, o era mal visto el cuestionar. De repente voy a decir cosas como el costo de las vacunas, la cantidad de vacunas, los bonos, las ayudas, porque en una época de crisis la gente, y además la sociedad, estamos en una sociedad dichosa o desgraciadamente paternalista, donde el pobrecito tiene una connotación inmensa, ¿verdad? Infinitamente superior a veces a la razón propia del análisis de las situaciones. Entonces en la discrecionalidad, cuando usted está en una emergencia, ¿pero por qué están trayendo eso? Ah, no, está mal visto. Sí, acordate que la discrecionalidad muta en arbitrariedad. Sí. Y ahí pueden suceder miles de cosas. Y pues lamentablemente estas actuaciones que están
en las esferas que tienen poder en las organizaciones, que son aquellas que toman decisiones, definitivamente pues nos llevan al tema de la falta de transparencia, que es básicamente aquella necesidad de, por supuesto, reportar a todas aquellas partes interesadas. Y cuando hablamos partes interesadas, ya que tocabas el tema del bono proteger, el tema de las vacunas y demás, obviamente esas partes interesadas son a partir de la sociedad civil en adelante. El tema de la transparencia va a ser en todos los temas en los que nosotros nos desenvolvemos, por la gracia de Dios, ¿verdad? En temas financieros, temas contables, administrativos, de control, de docencia, porque además tenemos que ser totalmente honestos, ¿verdad? Cuando vamos a hacer participaciones en determinados foros universitarios, como sea, hay un tema importantísimo en la transparencia, decir las cosas como son y de la manera correcta. Se está perdiendo, Gustavo, se ha perdido en los últimos 20 años para hablar del 2000 para acá, esa necesidad de ser transparente. Dejó de ser necesario para las personas ser transparentes. Así es, totalmente, Juan Carlos. Y a mí me llamaba mucho la atención porque precisamente cuando todo esto desencadena, se hace el benchmarking report, ¿verdad? Que se señala en septiembre del 2020, y esa edición enmarca un panorama de riesgo de cambio que nos trae. Pero curiosamente se denotan y se analizan los 19 riesgos potenciales, que es una encuesta sobre lo que trabaja precisamente una empresa consultora a nivel mundial. Y vos ves que dentro de esos 19 riesgos, el primer riesgo que denota es el riesgo de fraude, ¿verdad? Ahí, dentro de esos 19 que ya mencionaste, que estamos en este momento sufriendo como país, está el riesgo de cyber, ¿verdad? Sí. También el riesgo de reputación, el riesgo en materia de impuestos, en este momento la incertidumbre que ha surgido con el tema de qué va a pasar en Costa Rica. Que además se convierte, esa incertidumbre y ese riesgo se convierte en un tema de imagen internacional. Así es. Porque somos un país que requiere, como todos los países del mundo, pero somos un país que a diferencia de las potencias requerimos inversión, requerimos que la gente nos vea, labor que han hecho con mucha fortaleza nuestros deportistas y nuestros intelectuales que se han desarrollado en otras órbitas, pero es que tenemos esa necesidad de que los inversionistas nos vuelvan a ver, de que vengan, que el turista venga a Costa Rica, y tenemos esos riesgos se van acumulando, ¿verdad? Sí, Juan Carlos, vamos a ver, por eso era tan importante lo que podía suceder en la segunda ronda y en lo que fue el proceso electoral de este país. Porque amparado a los hechos que han sido denunciados por parte del Ministerio Público, las autoridades judiciales en los últimos 2 años, son precisamente ni más ni menos que la materialización de riesgos de fraude, de riesgos de corrupción, de riesgos de soborno, y pues obviamente Costa Rica como tal entra a materializar lo que conocemos como el riesgo país y de manera inherente lo que le vamos a llamar riesgo de imagen. Sí. Entonces eso sin duda creo que se ha venido, o por lo menos hay una intención hacia los ojos de quienes nos miran de manera externa en el mundo, de que podamos retomar un poquito esa confianza que se ha perdido como país para todos esos escenarios. Así que esperemos que en ese sentido esto disminuya y que aumente precisamente todos los elementos positivos que puedan generarle al país una reactivación. Vamos a recordar que estamos a nombre de nuestros patrocinadores, Tecapro, Cyberfuel, EasyTax y Tecnosoft, que son los patrocinadores de este espacio tan importante para nosotros. Ahora mencionabas si estamos en pandemia, si estamos en pospandemia, total que no sabemos y no tenemos claro. A veces por conveniencia decimos estamos en pandemia, o las autoridades dicen estamos en pandemia, no, estamos en pospandemia. Estamos en pandemia para pagar menos salarios, estamos en pospandemia para subir los precios. ¿Cómo
¿cómo nos ha afectado esta etapa tan dolorosa? Que también voy a hacer un comentario que lo he hecho en otros foros, que a mí me parece importante. Yo creo que nunca en la historia del mundo ha habido tanto trabajo para los contadores como en esta época pasada, que estamos, porque nunca ha habido tanto emprendimiento, ¿verdad? Y eso automáticamente ha generado una cantidad enorme de trabajo para los contadores privados. Pero esta etapa, ¿qué tanto ha acentuado los riesgos de fraude, Gustavo? Bueno, excelente observación, excelente pregunta, Juan Carlos. Deberíamos preguntarnos, ¿qué ha hecho el COVID o de qué manera el COVID-19 ha afectado los riesgos de fraude? Bueno, básicamente, más que acentuar o afectar, ha determinado fraudes específicos. Y es que tenemos fraudes externos, ¿verdad? Porque se empiezan a generar falsos productos, hay oportunidades de inversión o financiamiento inexistentes, está el COVID-19 con el tema del Internet. Es un momento, como en todas las actividades de emergencia, en donde crecen las falsas entidades de caridad. Todos esos son fraudes externos, pero también empezamos a encontrarnos con fraudes internos, y es la alta corrupción en los funcionarios, los reportes falsos de los estados financieros, o los mismos reportes operativos y en evaluación de desempeño, incluso el compartir data que no esté autorizada, la malversación de activos. Eso básicamente para ver de qué forma afecta el COVID-19 al riesgo de fraude específico. Bueno, y además la central telefónica de las cárceles comienza a funcionar un poco más por esa misma necesidad de información y esa incertidumbre de la gente, ¿verdad? La sociedad, creo yo que la sociedad pasa a estar más sensible a esas cosas, a que la posibilidad de un premio, a que la posibilidad de una tarjeta, a que la posibilidad de un financiamiento, y la gente comienza a creer más en eso, ¿verdad? Es un crecimiento realmente difícil de manejar. La ley 96-99, que habla sobre la responsabilidad de las personas jurídicas en temas de fraude internacional y cosas de esas, habla de la responsabilidad de las personas jurídicas en actividades de cohecho y en fraude transnacional, pero es muy claro también la ley de la responsabilidad que tienen no solo los representantes legales, como lo vimos en la formación académica básica nuestra como contadores en legislación mercantil, cuando vimos que las personas jurídicas no existen como tal, sino que hay un representante, que es quien hace, ¿verdad?, quien apechuga esas cosas. Pero también la ley es enfática en la responsabilidad que tienen los asesores, que pueden estar nombrados, que pueden estar simplemente dando órdenes o aconsejando. Esto además aumenta la posibilidad de fraude. Sí, claro, por supuesto. Sin duda hay una tarea gigante todavía por desarrollar, y creo que es a lo que nos lleva en este momento, cómo podemos focalizar todos aquellos controles que permitan de una u otra forma evitar, o como lo decíamos a otra, de que el riesgo residual pues obviamente sea en un nivel pues más alto, ¿verdad? Sin duda. Entonces yo creo que esto nos conlleva a qué es lo que debemos desarrollar, Juan Carlos, cómo podemos mitigar, cómo podemos evitar, sabiendo desde el inicio que no existe el riesgo cero, ¿verdad? Que siempre vamos a estar frente a esa condición. Esa debería ser la máxima. No hay riesgo cero. Pero entonces entremos a cómo desarrollar el programa de gestión antifraude. Bueno, ese programa tiene varios pasos, ¿verdad? Uno es pues básicamente establecer y definir los objetivos del mismo, y por supuesto muy importante definir el apetito de riesgo. Y ahí pues las organizaciones todas tendrán una escala distinta cuando estemos hablando del apetito de riesgo. Cuando hablamos de apetito, la capacidad que tiene la organización de asumir precisamente de acuerdo a sus actividades los riesgos potenciales, y también pues de garantizar el cumplimiento. Bueno, es que el apetito del riesgo debería definir la fuerza
que va a poner la organización para evitar el fraude. Sí, pero a partir de eso, acordate que es todo lo que yo estoy en capacidad de asumir, ¿ok? ¿Cómo? A través de controles detectivos, probablemente, como lo mencionábamos antes, ¿verdad? Prevención, detección y sobre todo el tema de respuesta hacia eso. Hay una revista que de vez en cuando sigo, que fue una publicación de Michael Buffer de los Estados Unidos, en donde precisamente hace una pregunta en una encuesta. ¿Cuáles son los medios más importantes para determinar los riesgos de fraude? Y entonces ahí decís, bueno, que por los controles detectivos, que por los auditores, que por los contadores, que por denuncias. Y yo siempre reía porque jocosamente uno de los rubros particulares, no sé si has tenido oportunidad de leerlo, dice un porcentaje muy importante por las amantes despechadas. Y nosotros caíamos a conclusión. Jamás se hubiera llegado a esa conclusión. Hace algunos días nos reíamos precisamente en el programa de gestión antisoborno especialista la semana pasada y veíamos y empezábamos a denotarlo. Costa Rica no es exento de eso, de los casos más fuertes en el pasado como Caja Fichel, ¿sí? ¿Verdad? Hay algunas consideraciones sobre esas. Igual pues obviamente está sucediendo en Panamá, igual sucedió recientemente en el Perú. Entonces vean qué interesante todas las variables que tenemos para que también sean parte inherente de ese programa. ¿Okay? Lo que pasa es que las organizaciones, ese es un detonante, digamos, o una de las características difíciles de manejar, ¿verdad? Imposible, diría yo. Sí, para decirle, el riesgo de poder manejar eso es prácticamente cero, ¿verdad? Así es. Es un tema muy delicado. Hablando otra vez de la norma ISO 37001 y de estas cosas que se hacen interesantes, la anticorrupción, el antifraude, se debe actuar con fortalezas, debe ser un tema de impacto y debe realmente permear en las organizaciones, ¿verdad? Según la norma ISO 37001 se debe permear toda la información, desde lo más alto a lo más bajo, pero además debe venir de lo más alto, ¿verdad? Tiene que ser las cabezas de la organización quienes realmente estén matriculados con los programas. Porque eso se percibe además, ¿verdad? Ahí entramos a un tema de gobernanza, ¿verdad? Que es otro concepto importante paralelo a todos estos procesos de ayuda a la no materialización de estos tipos de riesgos. Pero se ha entendido, se ha creído que por tener una estructura nosotros tenemos una gobernanza. No, primero hay que pensar en qué es gobernanza, luego qué es un buen gobierno corporativo, pero para lo que hoy estamos tratando, Juan Carlos, y amigos que nos escuchan y nos ven, básicamente estamos frente a la necesidad de una gobernanza estratégica. Por eso, dentro de esa gobernanza estratégica, hay elementos fundamentales en el programa antifraude. Y básicamente son ¿cuáles? Las normas éticas de conducta, las líneas de denuncia, los procesos de monitoreo, los procedimientos de investigación, que nos van a ayudar definitivamente a minimizar los impactos. El tema de monitoreo se hace interesante porque alguna gente no lo comprende, digamos, desde el concepto básico de que hay que tener una relación y hay que tener claro cuáles son las condiciones de las personas. Y a veces estás recibiendo las señales como organización y las estás obviando porque el monitoreo está planteado desde una forma totalmente abstracta y nosotros tenemos que aterrizarla, hay que estar pendiente. Ayer hacíamos, en una charla que tuvimos en la noche, hablábamos del oficial de cumplimiento, ¿verdad? Si el contador, solo por ser contador, esa fue la pregunta específica, el contador solo por ser contador es oficial de cumplimiento. Pregunta muy interesante. ¿Verdad? Yo le dije que no, por supuesto, porque ser oficial de cumplimiento es algo mucho más elevado a nivel de responsabilidad. No solo de responsabilidad, Juan Carlos,
Acordate que existe el modelo de las 3 líneas, o en algunos casos llamado modelo de las 4 líneas. El contador, y lo decía yo hace unos días con los colegas de los consejos regionales de Guanacaste, desde la perspectiva de cuál es la participación del contador privado entre los procesos de gobierno corporativo de las organizaciones, y es que por el contador pasa todo lo que en algún momento se convierte en una toma de decisión correcta o incorrecta, y el contador está en esa primer línea. ¿Por qué? Porque es dueño de la operación, del proceso propio suyo. Un oficial de cumplimiento, como también ya existe una norma ISO sobre eso, ¿verdad? La de compliance nos habla claramente, pues obviamente que el oficial de cumplimiento aborda o su función está en una segunda línea. O sea, y eso tal vez es la interpretación de lo que vos haces al decir, bueno, es que la responsabilidad, bueno, no tanto solo la responsabilidad, sino también la función es indistinta, correcto, ¿verdad? Una función de control versus una función de operación. Y luego viene en esa tercera línea lo que hacemos los auditores internos hoy en día, que somos ¿qué? Aquellos encargados de generar aseguramiento para que los objetivos previstos en las organizaciones no sufran desviaciones. Que además somos equipo, no somos enemigos. Excelente. Somos equipo, ¿verdad? El contador privado y el contador público, o el contador, porque puede ser la misma persona, pero el contador y el auditor no somos enemigos, no somos contrarios, somos equipos de trabajo. Y debemos ver, creo que también la conceptualización del tema ha cambiado, ¿verdad? Ya nos vemos menos en función de choque, ¿verdad? Sí. Y nos vemos más en una función de apoyo, realmente de eso, de colaboración, ¿verdad? En ese barco todos tienen una función distinta, y si quieren llegar a buen puerto, pues evidentemente tiene que existir esa cohesión, esa sinergia, sí, sin lugar a duda. El tema de las denuncias, Gustavo, porque vamos ya en la línea de bajada, ¿verdad? Estamos anunciando el aterrizaje a la ciudad de Alajuela, no a la ciudad de San José. Cuando hablamos de la línea de denuncias, hay una forma específica. La norma ISO 37001 habla de que se debe dar la posibilidad de que sean anónimas, de que sean confidenciales, pero además hay que asegurar a las personas que hacen el proceso de denuncia, o la actividad de la denuncia más bien. Sí, ve qué interesante, Juan Carlos. El año pasado, en octubre, precisamente ya se publica, todavía en Costa Rica no está la norma en español. Acordate que las normas ISO tienen como un promotor en cada país, pero el año pasado también se publica ya la norma en materia de canales de denuncia, con un solo objetivo, ¿verdad? En los próximos días voy a estar invitado a un webinar, precisamente Preclafo, que es el Congreso de Prevención. O si no, me estoy invitando. Y ahí vamos a hablar precisamente de los beneficios que se obtiene en las organizaciones el aplicar un canal de denuncias o una línea de denuncias. En la actualidad en Europa ya es obligatorio, para que te des una idea, porque hay una cantidad de beneficios importantísimos que hoy podríamos tratar y que pues básicamente van a ayudarnos en ¿qué? En todos aquellos elementos que mencionábamos ahora, a poder combatir la malversación de activos, la corrupción, la alternación de estados financieros. Es algo realmente, pero hay que tener mucho cuidado. Por eso el tema de anónimo, confidencial y seguro entra a regir a partir de cómo va a ser lo que se reporte. Hoy en Costa Rica, inclusive, y ya en América y el mundo, tenemos herramientas tecnológicas que se convierten en ese tipo, digamos, de acciones, en donde es tan fácil hoy con un celular tomar una foto, tomar un video, subirlo a ese canal de denuncias y básicamente generar la prueba, la evidencia, que nos serviría muchísimo, por supuesto, para poder actuar. Entonces, bajo ese elemento, debo contarte que en los últimos 12 años, desde el 2010, ha venido incrementando las organizaciones la implementación de un canal de denuncias digital, que es muy importante. ¿Y qué no podría denunciarse ahí? Un montón de cosas, de discriminaciones, de acoso, de lavado, de acuerdos, de beneficios. Lo que sí hace referencia la norma ISO 37001 y ya también la norma de la que hablabas, la de cumplimiento, la 37301,
habla sobre la importancia de la denuncia, pero también hace una referencia importante sobre el abordaje de la denuncia, porque en realidad es muy importante el canal y hacer la denuncia y decir, vea, esto está pasando, pero se convierte en algo determinante el manejo de esa denuncia para evitar que esto se convierta en, lo diríamos en Alajuela, como una sacada de clavo. O una cacería de brujas. O una cacería de brujas, que también en Alajuela decimos eso. De manera que realmente el manejo de la denuncia tenga una estructura y que le dé seguridad a la organización de que se maneja de la manera correcta. Esa seguridad, Juan Carlos, la vas a ver realizada a partir de que exista un proceso correcto de discriminación de la denuncia. Correcto. Por eso es tan necesario poder, como decimos los auditores, ¿verdad? Evidencia suficiente, competente y pertinente. Correcto. Gustavo, qué pena, ¿verdad? Porque el tiempo es inclemente en estas cosas y se va acabando. Podríamos aquí seguir hablando de normas antifraude, anticorrupción, que desgraciadamente es un tema que nos ocupa a todos los que estamos en estas cosas, ¿verdad? En la fiscalía, en las fiscalías de juntas directivas, colegios y demás. Ya que estamos llegando al final, podemos hacer un resumen de cómo deberíamos abordar el antifraude, ¿verdad? Para hablar correctamente. Porque el otro día dijimos, corrupción, ¿son expertos? No, somos expertos en anticorrupción, ¿verdad? Un resumen difícil, ejecutivo, de un tema tan delicado como este. Bueno, Juan Carlos, primero que todo ya lo dijimos, conceptualizamos riesgo, así iniciamos, ¿verdad? Diciendo claramente que eso pues es algo que puede acontecer, hay una incertidumbre sobre algo que podría materializarse en las organizaciones y a partir de ese concepto tenemos que tener claro lo que mencionábamos ahora en función del apetito de riesgo. Y eso va mucho en función de el volumen o la actividad que preste la organización. Por eso ahí se define primero qué es la capacidad en un apetito de riesgo. Lo máximo que puedo. ¿Cuál es la tolerancia, Juan Carlos? Lo máximo que quiero. Y apetito, lo que yo quiero. Entonces ahí es donde dependiendo de lo que la organización genere, trance o los volúmenes de actividad que se produzcan, nosotros vamos a ir generando esos elementos. Ahora, normalmente este es un tema trillado y que de una u otra forma la gente sigue prestándole poca atención y es fundamentalmente la necesidad de interiorizar las normas éticas y de conducta. Pero partiendo de un hecho no solo de la implementación y la ejecución de esas normas, sino también de manera paralela a hacer ver y entender la necesidad de aplicar un marco sancionatorio. ¿Ok? Las líneas de denuncia, recientemente lo mencionamos, nos van a generar o nos van a ayudar precisamente para poder atender una serie de cosas que podrían estarse propiciando. Precisamente me llamó mucho la atención y no en materia de denuncia solamente de un tema de fraude. Esto se ha convertido en la actualidad en puntos importantes. Escuché al señor ministro de Obras Públicas y Transportes un día de estos en entrevista decir que quieren o han solicitado al Banco Interamericano un canal de denuncia para que precisamente Costa Rica, todos los ciudadanos, por la falta o el poco alcance que tiene como tal todos los funcionarios, puedan decir, mire señor, este puente se está cayendo, mire señor, esta calle no está funcionando. Entonces, y dentro de todos podamos seguir construyendo y mejorando este país. Igual, básicamente, nuestras organizaciones. Saber atender eso. Monitoreo, sí, un seguimiento constante, eso es inevitable, ¿verdad? Pero lo dijiste antes, la matriz, sí, a partir de la matriz vamos a determinar, ¿ok? Y sensibilizar los tipos de riesgo y la posibilidad de, obviamente, la materialización de los mismos. Si llevamos esa línea, yo no tengo la menor duda que vamos a ser bastante atinados en la elaboración y sobre todo la puesta en marcha de los procedimientos de investigación de fraude para llegar a conclusiones fértiles y que definitivamente genere un valor agregado a las organizaciones y por ende a la sociedad civil. Y que la matriz de riesgo debe estar sujeta a constante evaluación, ¿verdad?
Sí. Porque las normas son muy claras en que usted cierra una puerta y se abre una ventana. Así es. Don Gustavo, ha sido un honor tratar un tema tan delicado, tan importante para nosotros como el tema del antifraude. El manejo de este tipo de temas es algo que deberíamos estar manejando constantemente. El riesgo que tienen las organizaciones ya vimos que es cero, en la opinión del experto. Donde estamos seguros que el Colegio de Contadores Privados va a seguir capacitando y va a seguir en temas tan delicados como este. Ha sido un honor, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos a nombre de nuestros patrocinadores, Tecnosoft, EasyTax, Cyberfuel y Tecapro. Muchísimas gracias. Don Juan Carlos, muchísimas gracias a usted, a la Junta Directiva por la invitación y por supuesto un fuerte abrazo a toda la población contable de nuestro país. Y sabemos que este es un programa que se ha exalzado a nivel internacional, así que a todos los que nos escuchan y nos ven en otros países también un saludo especial desde Costa Rica. Buenos días. Gustavo, esta es su casa, así es que muy agradecidos. Colegas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que saquen provecho de todo lo que hablamos acá con los expertos y nos vemos en nuestra próxima edición. CPI Podcast, una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. Una herramienta alternativa de nuestra comunicación. CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales.